En el siguiente video voy a hablar acerca de la capacitancia. La capacitancia se define como una propiedad única que posee un componente o circuito eléctrico para almacenar energía en forma de carga eléctrica, y dicha capacitancia pues se va a representar con el símbolo C mayúscula. Es importante no confundir el símbolo de capacitancia con la unidad de Coulomb. En ese caso, pues la capacitancia, para resumirlo de otra manera, es la propiedad que tienen los dispositivos conocidos como capacitores o condensadores. Como características de la capacitancia, podemos mencionar que siempre va a ser una cantidad positiva, y esa capacitancia pues va a depender de la forma y geometría del capacitor o del conductor. Aquí hay que añadir que también va a depender del dieléctrico que se utilice. Bueno, a lo largo del video pues vamos a explicar cómo pueden ir afectando esas variables. Digamos que en este caso la capacitancia pues de manera práctica no es tan fácil medirla, o no es recomendable medir la forma y la geometría del capacitor, sino que se pueden utilizar unas variables experimentales que son más fáciles de medir de manera directa. En este caso la capacitancia pues se puede calcular o medir mediante la relación entre la carga eléctrica que existe en un conductor de dicho capacitor y la diferencia de potencial que estaría presente entre los dos conductores del capacitor. Es decir, que la fórmula general o más sencilla que se aplica a cualquier capacitor que permite medir la capacitancia experimentalmente vendría siendo la siguiente. La capacitancia se define como la carga sobre el voltaje, donde en este caso hay que aclarar que la carga Q va a ser la carga de uno de los conductores del capacitor, es decir, exclusivamente de un solo conductor. Recuerden que en un capacitor, como se explicó en un video anterior, en un capacitor, una de las placas o metales conductores se carga positivo y el otro negativo. Aquí pues se toma la magnitud de la carga de cualquiera de las placas, dado que van a tener el mismo valor. Es decir, acá el Q siempre va a ser la carga positiva. Es decir, podríamos considerar siempre tomar la carga del conductor positivo, y en este caso la diferencia de potencial de A a B pues va a ser la diferencia de potencial que está presente entre los dos conductores del capacitor. Entonces, no la de todo el circuito ni elementos del circuito, sino exclusivamente la del capacitor. Para hacer una aclaración también importante, la capacitancia no va a cambiar con la carga ni va a cambiar con el voltaje. Digamos que estas variables se ajustan a la geometría y el dieléctrico del capacitor. Como es una relación, pues si la carga aumenta, pues obviamente el voltaje también va a aumentar en la misma proporción, y siempre la fracción nos va a dar el mismo valor, el cual corresponde a la capacitancia. Es decir, que en un capacitor, digamos, fijo o que sus dimensiones, estructura no cambien, su capacitancia siempre va a ser la misma. Entonces, repito, la capacitancia no depende ni de la carga ni del voltaje. Se utilizan estas variables porque son variables que se miden fácilmente y pues que su relación siempre nos va a arrojar la capacitancia. Te repito, si el voltaje disminuye, pues la carga va a disminuir, la operación nos daría el mismo valor. Si el voltaje aumenta, pues la carga también va a aumentar y se sigue manteniendo la proporción. Las unidades que se utilizan en el sistema internacional para la capacitancia, que sería la relación entre Coulomb para carga y voltios para voltaje, se conoce o se puede compactar con la letra F mayúscula, que recibe el nombre de farad o faradio. Esta sería la unidad de la capacitancia en el sistema internacional, y pues se da esta unidad en honor al físico inglés Michael Faraday. Bueno, continuando acá con las explicaciones acerca de capacitancia, pues es importante mencionar que en aplicaciones prácticas o cuando se quiera construir un capacitor, pues las unidades de capacitancia de los elementos que compremos o utilicemos casi siempre están rondando valores no de faradios,
porque un faradio pues en realidad nos indica una capacitancia demasiado alta y en este caso pues es más práctico o realmente los capacitores que se diseñan de manera industrial pues en teoría siempre van a estar en valores de microfaradios o picofaradios o algunos muy particulares en nanofaradios o milifaradios, es decir, unidades o sus múltiplos pequeños para la capacitancia. Y bueno, si recordamos, la capacitancia pues se puede medir como la carga sobre la diferencia potencial. ¿Eso qué nos indicaría? Que si la capacitancia es grande, nos está indicando que el capacitor almacena una mayor cantidad de carga o tiene la capacidad o la aptitud para almacenar más carga eléctrica y por ende más energía. Esto obviamente si se conecta a la misma diferencia potencial. Una manera mejor de explicarlo es decir que si tenemos 4 capacitores y esos 4 capacitores funcionan al mismo voltaje, ejemplo 2 voltios, el capacitor que tenga mayor capacitancia en este caso va a almacenar mayor carga al mismo nivel de potencial, de diferencia potencial o de voltaje. Y bueno, digamos que ahora sí para mencionar de manera clara y precisa cuáles son los factores que modifican la capacitancia o me permitirían crear un capacitor con una mayor capacitancia o aptitud para almacenar energía, vendría siendo por los siguientes factores. Entonces los factores que en este caso determinan qué tan grande o tan pequeña va a ser la capacitancia son 3 factores. El primer factor es que si las placas, es decir, de manera general los conductores, estén muy cerca, entre más cerca estén esos capacitores, la capacitancia va a aumentar. Entonces, a mayor cercanía en capacitor, la capacitancia, repito, aumenta. En cambio, si alejamos las placas del capacitor, esa capacitancia tiende a disminuir. La segunda característica importante en este caso es el tamaño de las placas. A mayor tamaño de las placas, pues mayor va a ser el valor de la capacitancia. ¿Esto de qué manera se entiende? Pues obviamente al aumentar las dimensiones del capacitor, como la carga se va a distribuir sobre el conductor, pues van a tener más tamaño, lo cual va a permitir que más cargas se concentren sobre ese conductor. Y en este caso la distancia, ¿por qué afecta cuando están más cerca? Porque al estar más cerca, el campo eléctrico creado entre una carga negativa de un conductor y el campo eléctrico de la otra carga positiva del otro conductor, pues va a ser mucho más intenso. Como están más cerca, pues van a estar más ligadas y logran mantenerse con menos energía atadas a las placas. Y bueno, la tercera condición, que en este video no la vamos a tocar cómo la afecta, pero lo menciono porque es muy importante, el material dieléctrico va a ser un factor determinante y que me define de manera proporcional la capacitancia. Es decir, que si el dieléctrico es un mejor dieléctrico, va a aumentar la capacitancia. Entonces la capacitancia va a ser directamente proporcional al dieléctrico que estemos utilizando. Esta parte de los dieléctricos los veremos en otro video, es decir, vamos a trabajar por el momento con capacitores que funcionan al vacío. Entonces, en resumen, los factores que afectan la capacitancia serían la distancia de separación entre los conductores, el tamaño del conductor, que estas 2 características las podríamos definir como la geometría del capacitor, que fue lo que mencioné anteriormente, y el otro factor vendría siendo el dieléctrico. Entonces, vamos en este caso a hacer unos pequeños cálculos o encontrar una expresión para la capacitancia, pero que nos va a funcionar para capacitores en el vacío. Entonces, en este caso, pues consideremos capacitores solo en el vacío, es decir, vamos a suponer que los conductores constituyen el capacitor, están separados por vacío entre ellos. Y bueno, hay muchos tipos de capacitores, como vieron la forma de las placas, que sería el área o el tamaño, incluso la distancia de separación, pues permiten que existan capacitores de mucha simetría. Aquí nos vamos a entrar en el capacitor más sencillo de estudiar y el más fácil en este caso, y este es uno de los más comerciales. Vendría siendo un capacitor que va a consistir de 2 placas conductoras paralelas. Entonces vamos a tener 2 placas conductoras que estén paralelas, es decir, tengan la misma orientación. Y en este caso, cada placa pues va a tener un área A mayúscula. Entonces vamos a tener en este dibujito
la placa A, que sería de área mayúscula, y la placa azul, que sería la placa B de la mismo tamaño. Y vamos a considerar que esas placas se separan a una distancia D. Entonces, la distancia de separación nos indicará qué tan cercanas o lejanas están las placas. Que en este caso, pues para que suceda un efecto en que el campo eléctrico sea lo más uniforme, su efecto sea el más eficiente, se procura que siempre el tamaño de la placa, es decir, el área, sea mucho mayor que la distancia de separación entre los conductores. Y en este caso, pues cuando se les aplica una diferencia potencial, en este caso al capacitor, pues se va a generar que el capacitor se comience a cargar. Digamos que si se carga completamente, pues la carga que va a almacenar uno de los conductores va a ser de valor positivo, sería el valor máximo de carga, y el otro conductor pues va a adquirir la misma carga en magnitud, pero con signo contrario, en este caso negativa. Cuando las placas van a tener la misma carga, el campo eléctrico en este caso se ubica dentro de las placas. Recuerden que el campo eléctrico saldría de una placa positiva y entraría en una placa negativa. Entonces en el interior tendríamos un campo eléctrico uniforme, que digamos que eso ya lo hemos mencionado en videos anteriores. Y bueno, el campo que está en esas placas, pues como repito, es uniforme, y en este caso pues las cargas en las placas o en los conductores se va a distribuir de manera uniforme en cada una de las superficies. Este arreglo, como está acá, recibe el nombre de capacitor de placas paralelas. Se considera el vacío porque en medio de los conductores pues no existe ningún tipo de materia, y bueno, vendría siendo para fines prácticos el vacío. Y bueno, el propósito es encontrar unas expresiones matemáticas para la capacitancia de este capacitor de placas paralelas. Entonces, para poder hacer ese cálculo, lo primero que debemos saber es cómo es el campo eléctrico de un capacitor de placas paralelas, que en este caso, pues nosotros ya sabemos que la magnitud del campo eléctrico en el interior de un capacitor o un arreglo de placas paralelas conductoras de signos contrarios es igual a sigma sobre epsilon sub 0. Recuerden que sigma es la densidad de carga superficial, epsilon sub 0 en este caso pues va a ser la permitida eléctrica del vacío, que es igual a 8,85 por 10 a la menos 12, y en este caso, pues para dejarlo en términos de la unidad de la capacitancia, se pueden cambiar por faradios sobre metros. Hemos trabajado otras unidades, pero digamos que ya como vimos de qué depende la capacitancia o la unidad de faradios, pues se puede hacer esta nueva combinación de unidades. En este caso, como en los capacitores nos importa o están expresados en términos de la carga, a la hora de medirlos, pues nosotros podemos cambiar densidad de carga superficial por la carga sobre el área. Recuerden que esa densidad de carga superficial, y que su análogo sería la carga sobre el área, pues es la carga que tiene una sola de las placas, la cual vamos a considerar la placa positiva. Entonces, en este caso, si tenemos el capacitor, tendríamos una placa positiva o la otra negativa de misma magnitud, pero signo contrario, y sabemos que el campo eléctrico se crea en el interior. En un capacitor real, pues como no se tiene placas infinitas, pues en los extremos van a haber efectos de curvaturas e incluso pueden haber algunas líneas de campo eléctrico que salen. Para evitar ese efecto de bordes, pues lo que se logra o una forma de hacerlo experimentalmente es acercar las placas lo más que se pueda. Entonces en este caso, al acercar las placas lo más que se pueda, sin que exista un contacto, pues los efectos de bordes van a disminuir. Obviamente, pues el problema de acercar las placas es que al estar tan cercas, pues puede pasar que en algún momento una de las cargas de un conductor brinque al otro conductor y pues suceda la ruptura de eléctrico y ya el capacitor se dañe y no funcione como un capacitor, sino como un conductor. Es decir, ya no almacenaría carga ni energía eléctrica. Digamos que en este caso, pues como el campo eléctrico es uniforme y la distancia entre las placas la vamos a llamar D, podemos calcular la diferencia de potencial, es decir, el voltaje. Entonces el voltaje o diferencia de potencial en un capacitor de placas paralelas pues va a ser igual al campo eléctrico, el cual es constante, por la distancia de separación entre las placas. Como ya sabemos que el campo eléctrico es igual a la carga sobre epsilon sub 0 por el área, pues lo multiplicaríamos por la distancia. Y hemos encontrado una expresión para la diferencia de potencial. ¿Por qué calculamos la diferencia potencial? Porque recuerden que la capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Entonces, en este caso, pues podemos hacer ese cálculo de la capacitancia al dividir la carga sobre la expresión de voltaje,
pues nos damos cuenta que en este caso, carga sobre voltaje, las cargas se nos van a cancelar, es decir, la capacitancia no depende de la carga que tiene el capacitor, y en este caso, pues el voltaje, al dividirlo, nos quedaría que la expresión de voltaje se gira, cancelando la carga, y nos daría que el epsilon sub 0, la permitividad que está dividiendo, pasaría a multiplicar, el área que divide pasa a multiplicar, es decir, sube al numerador, y la distancia de separación pasa a dividir. Y esto vendría siendo la expresión para capacitor de placas paralelas. Y miremos que acá queda mucho más claro de qué depende la capacitancia. Entonces, habíamos dicho que una de las características era que dependía de la distancia de separación. La capacitancia es inversamente proporcional a qué tan separados estén los conductores. Entre más separemos las placas, menor va a ser la capacitancia. Entre más las juntemos, mayor va a ser la capacitancia. Entonces, esa sería la primera parte de la geometría. Lo otro, la capacitancia es directamente proporcional al tamaño del conductor, que en este caso el tamaño del conductor nos lo daría el área. Entonces, entre más grande, mayor sea el área del conductor, mayor va a ser la capacitancia, porque en este caso va a permitir que más cargas se ubiquen sobre dicha placa. Por eso digamos que una forma de identificar capacitores del mismo modelo a la hora de comprarlos para saber cuál tiene mayor capacitancia depende del tamaño. Entre más grande sea el capacitor, pues mayor va a ser su carga. Y bueno, el dieléctrico, en este caso, como estamos trabajando en el vacío, las propiedades del vacío, que vendría siendo un dieléctrico, está por la permitida eléctrica del vacío. Luego en otro video vamos a hablar de cómo afecta al dieléctrico la capacitancia, pero como ya lo mencioné, pues va a ser directamente proporcional. Entre mayor sea el dieléctrico, su capacidad de sus propiedades dieléctricas, mayor aumentaría dicha capacitancia. Y bueno, aquí estaría resumido lo que acabo de mencionar. La capacitancia solamente depende de la geometría del capacitor. Recuerden que la geometría está dada por el tamaño del área, que vendría siendo directamente proporcional, y por la distancia de separación. En este caso, la distancia de separación actúa de manera inversa. Y esas cantidades de área y D pues siempre van a ser constantes en la mayoría de los capacitores. Obviamente hago la aclaración, hay un tipo de capacitores que permiten cambiar su distancia de separación y por ende afectaría la capacitancia. Esos capacitores se conocen como capacitores variables. Y bueno, en este caso pues también va a afectar por una constante universal que ya sabemos que es la constante permitida eléctrica del vacío. Y bueno, esta ha sido la explicación en cuanto a la propiedad de la capacitancia y haciendo un pequeño análisis de un capacitor en el vacío, analizando en especial el capacitor de placas paralelas. Digamos que sí les dejo como consulta que ojalá averigüen cómo es la expresión de la capacitancia para un capacitor esférico y un capacitor cilíndrico. La estructura matemática va a ser un poco diferente debido a que la geometría afecta la capacitancia. Es decir, esa expresión solamente funciona para un capacitor de placas paralelas. Bueno, espero el video haya sido de su agrado y pues haya sido lo más entendible posible para quien lo esté viendo. Y bueno, nos vemos en otro video.